¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos en este espacio abierto a otros temas distintos a los de la contingencia, pero muy necesarios, como ¿por qué no hablar de la sonrisa femenina, de la risa, de la carcajada? ¿Por qué fue perseguida en algún momento? Bueno, hay alguien que se ha dedicado a estudiarlo, que es Roberto Suazo, en este libro. Acá lo vamos a poner para que ustedes lo puedan ver. La humorista de Eleusis, que es también de la editorial Planeta. Roberto, gracias por este tiempo con Serenet Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Viviana, muchas gracias por invitarme. Roberto, bueno, tú estudiaste literatura, eres doctor en filosofía y comenzaste en este análisis a partir de un descubrimiento arqueológico ahí por el 1800, el 1898, que es una estatuilla muy especial donde se puede ver, que de hecho es la que está en la portada, de una mujer muy sonriente. Y eso abre un poco toda esta investigación. Cuéntanos qué pasa en ese descubrimiento y también qué es lo que tú comienzas a analizar en este libro. Sí, es súper interesante partir por ese hallazgo, porque, claro, hacia mediados del siglo XIX y buena parte de principios del siglo XX ocurrieron muchos hallazgos arqueológicos importantes, se descubrían ciudades que antes eran del mito, Troya, Micenas, cosas así, que tenían mucho que ver con esta historia patriarcal, la historia del hombre, esta historia centrada como una gran biografía del hombre. Uh-huh. Eh, pero en medio de todo este polvareda y hallazgo arqueológico lleno de testosterona, de pronto, en algún momento, unos arqueólogos alemanes descubrieron en un templo antiguo dedicado a la diosa Demeter, una diosa griega, en Turquía, esta estatuilla que aparece en la portada del libro, que representa a una divinidad de las comediantes, la primera comediante de nuestra historia occidental, llamada Baubo. Así se llama el personaje. Y ella es un personaje que aparece en un mito y su función es hacer una rutina cómica donde ella hace reír a la diosa Demeter, que en ese momento estaba deprimida. La diosa Demeter es muy importante porque es la diosa de la tierra, es la diosa de las cosechas. Entonces, cuando estaba deprimida, implicaba que había una suerte de crisis cósmica. Digamos, nada se reproducía, había un invierno eterno. Y al hacerla reír a la diosa Demeter, este personaje Baubo regenera el mundo. Y esa es la primera rutina cómica que tenemos, digamos, en Occidente. Es una anécdota. Es un mito. Sí, es un mito, pero es muy interesante porque de ahí lo más increíble es que hubo una persecución sobre todo asociado a que no estuviera la risa como una expresión en las mujeres, y tú en este libro dices que la risa finalmente es la primera rebelión femenina. Sí, y tomándolo desde el hallazgo arqueológico, esta estatuilla que representaba a esta mujer vulva, sonriente, no fue entendida. No fue entendida durante mucho tiempo. Digamos, durante 100 años de investigación académica, no entendían qué papel jugaba digamos, se tomó una interpretación como un personaje menor del mito. Sin embargo, en las últimas décadas, yo diría en las últimas 3 décadas, se ha explorado qué había detrás de este personaje. Y lo que había detrás era toda una subcultura de la risa femenina que cruzó toda la antigüedad, desde los griegos hasta los romanos, y que de alguna manera influenció también el humor occidental. Y claro, era toda una revolución, porque tú sabes como que en tiempos de los griegos, las mujeres tenían una situación, digamos, de minoría de edad permanente en el mundo público, en el mundo, digamos, de todos los días, en el mundo cotidiano. Estaban subyugadas al varón, pero resulta que habían ciertos espacios de liberación femenina. Estos espacios estaban, digamos, al resguardo de estos templos, como el de la diosa Demeter, donde las mujeres se juntaban y celebraban ritos particulares, ritos exclusivos de las mujeres, donde los hombres no estaban invitados. Y en estos ritos, la risa, la obscenidad, el lenguaje grosero, el lenguaje familiar, relajado, jugaba un papel fundamental. Y claro, uno puede hablar de una revolución silenciosa, porque en el fondo, digamos, esto ocurría al amparo de lo sagrado, en la noche, pero esta subcultura femenina perduró mucho tiempo. Sí. Y entre las cosas que ocurrían ahí, porque uno puede decir, bueno, se juntaban a reírse, y de hecho había un gesto sumamente particular, que es el gesto de la nasirma, que consistía en levantarse la falda y mostrarse la vulva entre las mujeres. Por eso Baubo
es una divinidad con forma de vulva. Uno puede hablar que todo este tipo de gestualidad y lenguaje cómico no debiese ser muy importante. De hecho, tenemos un prejuicio hasta el día de hoy que condena lo cómico a ser algo muy superficial. Claro. Sin embargo, lo que ocurría ahí era una revolución porque lo que hacían las mujeres al, digamos, comunicarse entre ellas con este lenguaje era traspasarse información sumamente importante. Información relativa justamente al control, al manejo de la fertilidad, por ejemplo. Todos esos temas que son como muy polémicos hoy en día no estaban en discusión en el mundo antiguo, es decir, que las mujeres tenían un control y un manejo de su fertilidad, se pasaban mensajes sobre hierba anticonceptiva, sobre el método abortivo, todo eso no estaba en discusión en la antigüedad. Y eso se traspasaba con el lenguaje de la risa. Qué interesante el punto que haces y también cómo hay una expresión ahí de esa esencia de lo que es lo femenino, ¿no? Esa complicidad, ese encuentro y que la risa fuera además la forma de rebelarse a, obviamente, tantos años de patriarcado y de dominio. Y además ahí tú pones el foco porque también una de las, podríamos decir, visiones más cuestionadoras respecto a esta liberación de la mujer o sus expresiones fueron los padres de la iglesia. Tú también abordas bastante eso en este libro y al considerar como que en el fondo las mujeres eran como seres incapaces de regularse y finalmente la risa, la carcajada era una manifestación de aquello. Eso es algo que tú también aquí planteas. Sí, de hecho, cuando uno estudia este tema, es muy difícil acceder al humor femenino, sobre todo en estos tiempos premodernos, en la antigüedad o en la Edad Media, porque los registros que tenemos, hay un monopolio masculino de la escritura y de los registros. Entonces, lo que sabemos de qué le hacía, de cómo reían las mujeres, de qué se reían las mujeres, está filtrado por el sesgo masculino. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace una historia de la risa femenina, inevitablemente termina haciendo también la historia de la risa, la historia del control o de esta obsesión masculina por controlar la risa femenina. Sí, porque puede ser ahí también que cuando se hablaba de los sabios, la risa finalmente venía a ser lo contrario y tú ahí dices, estaba presente en las mujeres, en los niños, y en esta lógica de una construcción además de hombres de la historia, donde se anulaba ese aspecto, porque también se buscaba, sobre todo en las culturas grecorromanas, como esa sabiduría, ¿no? Hay una relación entre el control de la risa femenina, el control del movimiento de las mujeres y el control de los discursos, del habla de las mujeres. Y si tú piensas esa digamos, amalgama, esa combinación de elementos, lo que se persigue finalmente al controlar la risa femenina es controlar la capacidad de autonomía de la mujer, sí, la agencia, la capacidad de producir sus propios significados. Entonces, claro, eso tiene que ver con el prejuicio misógino, patriarcal, ancestral que ha durado milenios, que considera a la mujer como un personaje no autónomo, secundario y no capaz de autogobernarse ni autogestionar sus decisiones. Siempre tiene que estar al alero bajo la tutoría de un hombre, de un varón. Naturalmente, como mencionabas tú, los padres de la Iglesia Católica, digamos que fueron los sabios fundadores del catolicismo y cuyo pensamiento perduró durante toda la Edad Media, dieron mucho énfasis a eso, entonces condenaron brutalmente la risa femenina. Fue una condena brutal. Si bien esto ya venía de la antigüedad, durante la Edad Media, la risa femenina se tornó francamente satánica. Era una expresión del carácter luciferino, digamos, demoníaco de la mujer, y muy asociado a su sexualidad, a una sexualidad desatada. Exacto. A la carcajada, como en el fondo a poder explotar en emociones de alguna manera. Y para cerrar, es bien interesante el punto que tú incluso haces de grandes filósofos, como puede ser el inglés Thomas Hobbes, que para muchos es como el padre del racionalismo, que decía que precisamente hacía un punto respecto a la brujería, como lo vulgar, como ahí como aminorar un poco también esas expresiones, pero también Thomas, por ejemplo, a Silvia Federici señalando que es un intento coordinado de degradarlas, demonizarlas y destruir su poder social, un poco también lo que tú estabas planteando recién ahí, Roberto, decir cómo no era una casualidad esta intención masculina de anular la risa femenina.
No, no lo era, porque como decía antes, está muy asociada al lenguaje de la risa, el lenguaje de la comicidad de las mujeres, con esta función informativa, esta función que consistía en traspasarse información fundamental acerca de su cuerpo y acerca de su autonomía. Entonces, digamos, hay una tradición que viene de la antigüedad y que, digamos, termina abruptamente en el siglo XV con la Casa de Brujas, que es esta tradición del conocimiento de las mujeres, conocimiento de mujeres ancianas, chamanas, conocimiento abortivo, anticonceptivo, que se traspasaban a través de este lenguaje de la comicidad. Y que eso se cortó de raíz con la Casa de Brujas, que fue un genocidio brutal de mujeres, Sí, instigado no solo por la superstición, no solo por las iglesias católicas y protestantes, sino también por los estados europeos y también por señores muy sesudos, exacto. supuestamente muy racionales, como Thomas Hobbes, que, digamos, lo toleraba, decía que tenía una función social positiva, eso de control social, Perfecto. la Casa de Brujas. Roberto, Entonces, bueno, perdón. sí, Tú ves no, cómo está estamos combinado, súper digamos. entusiasmados, pero vamos, por en razón del Claro. tiempo, pero la mejor forma, como dejamos esto así como con grandes temas ahí, sin poder conversar, es que lean el libro, que puedan obviamente disfrutar de toda esta investigación que tú hiciste respecto a la risa femenina y lo fundamental y también como una forma de rebelión, que eso es muy explorado y tú nos cuentas en detalle por qué, así que Roberto, te agradezco el tiempo, estas palabras y los invito a todos a leer este entretenido libro, esta muy interesante investigación. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Ahí está entonces. Acá está el libro para que ustedes puedan disfrutar y lo más importante a seguir riéndonos, que es algo esencial. Que estén muy bien. Chao.